Leonardo se despertó aquel sábado con la cabeza pesada, como si hubiera pasado la noche luchando contra sus propios pensamientos. Ya hacía una semana desde que se había dictado la sentencia, y aunque la victoria existiera en el papel, no conseguía descansar de verdad. La casa nueva donde vivía con Carmen todavía parecía más un escenario improvisado que un hogar de verdad. Aquella mañana se levantó más temprano de lo habitual y fue al cuarto de su madre. Abrió la puerta despacio y la vio durmiendo con el rostro tranquilo, la cobija subida hasta el cuello y las manos juntas, como si abrazase su propio silencio. No quiso despertarla, pero algo en su interior le decía que ese día sería diferente. Era como si necesitara ver de cerca si lo que habían reconstruido en las últimas semanas se estaba asentando de verdad, o si solo era otra ilusión intentando parecer real. Después de desayunar solo en la cocina, con la radio encendida bajito y la taza enfriándose despacio, Leonardo decidió llevarla a pasear. No planeó nada elaborado. Pensó en un parque pequeño que quedaba a unos 20 minutos de allí, tranquilo, lleno de árboles y con algunos bancos de madera. Llamó a la enfermera que cuidaba de Carmen y le pidió ayuda para prepararla. La cuidadora llegó poco después y con cuidado ayudaron a vestir a Carmen, peinarle el cabello y calzarle los zapatos. Ella no hablaba mucho, solo observaba todo con ojos atentos, como si intentara recordar qué estaba pasando. Cuando Leonardo apareció con la chaqueta en la mano y dijo, «¿Vamos a dar una vuelta, mamá?», ella no respondió, pero parpadeó despacio y estiró los brazos hacia él. Eso fue suficiente. El trayecto hasta el parque fue en silencio. Leonardo conducía con una calma que no le era natural, pero que había aprendido en las últimas semanas. La radio del coche estaba apagada, y el único sonido era el de las ruedas sobre el asfalto y la respiración discreta de Carmen en el asiento trasero. Ella estaba con los ojos abiertos, mirando por la ventana con una expresión que mezclaba curiosidad y distancia. A veces fruncía el ceño como quien reconoce un lugar, pero pronto volvía a relajarse. Leonardo observaba esos movimientos como si fueran señales raras de la naturaleza. Desde que la había sacado del asilo, vivía pendiente de cada detalle, buscando pruebas de que su madre todavía estaba allí, detrás del cansancio, del olvido, de los vacíos. Cuando llegaron, bajó despacio, ayudó a la cuidadora a montar las ruedas, ajustó la almohada tras la espalda de Carmen y acomodó el pañuelo en su cuello, como quien cuida algo frágil y precioso. El viento era suave y el sol se filtraba entre las hojas. Era un día bonito, pero Leonardo no conseguía relajarse. Aún llevaba dentro la tensión de quien pasó meses descubriendo mentiras y enfrentando a quienes deberían haberlo protegido. Aquella salida al parque era un intento de respirar, pero también una prueba. Necesitaba saber si, a pesar de todo lo que habían vivido separados, aún podían encontrarse de alguna manera. Se sentaron cerca de un gran árbol, con vista a un pequeño lago donde unos patos nadaban sin prisa. Carmen miraba fijamente el agua, sin decir nada, pero con el cuerpo más tranquilo. Leonardo sacó una manta de la mochila y cubrió sus piernas. La cuidadora se alejó un poco y se quedó revisando su celular en un banco cercano. Era la primera vez que Leonardo y Carmen estaban solos, sin paredes de hospital, sin el peso de procesos judiciales, sin intermediarios. Él se inclinó, se puso frente a ella y habló en voz baja. «¿Te gusta aquí?». Carmen no respondió, pero esbozó una pequeña sonrisa, casi tímida, pero sincera. Y en ese instante, Leonardo sintió algo en su interior acomodarse. Fue como si una parte del dolor se diera lugar a algo nuevo, una extraña esperanza, del tipo que llega sin prometer nada, pero que ya cambia algo. Leonardo se quedó un rato en silencio a su lado, escuchando los sonidos del parque.
Los pasos de Mino sentó, una pareja corriendo, el ladrido lejano de un perro, el chirrido de un columpio más atrás. Él miraba el agua, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. No dejaba de recordar la última vez que Ramona lo miró en el tribunal, con esa mirada fría, como si guardara aún una carta bajo la manga, y pese a la condena, seguía temiendo el destrozo que ella pudiera causar. Pero ahora, allí, con su madre a su lado y esa sonrisa aún fresca en la memoria, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir que quizá ya no necesitaba vivir en función de lo que Ramona le quitó, sino de lo que todavía podía construir. Miró a Carmen, que parecía absorta en los árboles. Sacó la cartera del bolsillo y sacó de allí una foto vieja y arrugada que había encontrado en el fondo de una caja de su padre. En la imagen, un bebé en brazos de una mujer de cabello largo. Puso la foto en su regazo, despacio. «Somos nosotros, mamá. ¿Recuerdas?» Carmen tardó en reaccionar. Sus ojos se fijaron en la imagen y llegó a fruncir los labios como si fuera a decir algo. Leonardo no esperaba mucho. Ya se había acostumbrado al silencio, a las miradas perdidas, a los días en que ella ni siquiera recordaba su propio nombre. Pero de repente extendió la mano y tocó la foto con sus delgados y temblorosos dedos. Se quedó allí un rato, solo acariciando la imagen. Luego levantó la mirada hacia él, despacio. «Mi niño», murmuró. La voz salió débil, rasposa, pero clara. Leonardo se quedó paralizado. Algo cálido subió por su cuerpo, como si todo el frío que había cargado durante meses se hubiera expulsado de una vez. Eso no fue un recuerdo completo, ni una recuperación milagrosa. Fue solo un gesto, una palabra, pero fue real. Y en ese segundo, fue todo. Leonardo necesitó unos segundos para hablar. Sintió lagrimear los ojos, pero respiró hondo, sin querer asustarla. Estaba acostumbrado a no criar expectativas, porque en muchos días Carmen no decía nada, solo miraba al vacío o dormía la mayor parte del tiempo. Pero esa frase tan sencilla lo conmovió de un modo que nada más lo había hecho en los últimos meses. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí, y ya no me voy a ir de tu lado», respondió en tono calmo, sin prisa, como quien dice algo que debió haber dicho hace mucho tiempo. Carmen siguió mirándolo, no dijo nada más, pero mantenía la mirada firme, presente, como si en ese instante alguna parte de la conexión entre ambos estuviera viva, aunque el resto permaneciera oculto tras las lagunas de su memoria. Después de eso, permanecieron allí un buen rato en silencio. El tipo de silencio que no incomoda, que dice más que cualquier conversación. Leonardo advirtió que algunas personas pasaban y los miraban con curiosidad, tal vez reconociendo su rostro de las noticias. Pero ya no le importaba. Toda esa exposición mediática, los periodistas tocando la puerta, los chismes en internet, nada de eso importaba. Lo que importaba era ese momento. Y, por primera vez en mucho tiempo, preocupaba la apariencia, lo que los otros pensaran, el peso de la imagen pública. Esa era la vida real. Él y su madre. Solo eso. Sacó un poco de agua de la botella térmica y se la ofreció. Carmen bebió despacio, con ayuda, y luego recostó la cabeza en el respaldo de la silla. El sol empezaba a bajar, tiñendo de dorado las hojas. Leonardo sintió una extraña paz, no plena, sino esa que llega cuando uno entiende que, incluso en medio del caos, todavía se puede respirar. Leonardo miró a su alrededor y vio que el parque empezaba a llenarse. Familias con niños, ancianos conversando en los bancos, gente paseando a sus perros. Era un escenario común, tranquilo, de esos que rara vez notaba antes. Siempre había vivido rodeado de compromisos, eventos, viajes, y no veía gracia en nada que no implicara grandes metas. Pero ahora era distinto. Sentado allí con Carmen,
Se dio cuenta de cuánto se había perdido de las cosas simples. Y lo más increíble, quizá nunca había sentido tanto sentido de pertenencia como en ese instante. Deseó expresarlo, pero se contuvo. No era el momento. En cambio, acercó la manta un poco más para arroparla y posó la mano sobre la de ella. Carmen no reaccionó de inmediato, pero luego entrelazó los dedos con los suyos, de nuevo, sin decir nada. Era poco, pero para él eso era todo. En ese toque silencioso, Leonardo recordó una discusión de adolescencia con Ramona. Tenía alrededor de 14 años y, en una pelea tonta en la escuela, había preguntado por qué no. Tenía una madre como los demás compañeros. Ramona, con aquella calma controlada de siempre, respondió que era mejor no remover el pasado. «Hay cosas que es mejor olvidar», decía ella, como si eso lo resolviera todo. Leonardo creyó durante años. Confió ciegamente en ella, agradecido por todo lo que decía haber hecho por él. Pero ahora, mirando a Carmen a su lado, comprendió el tamaño del vacío que esa mentira había creado. Y lo peor, que aquello pudo haberse mantenido así para siempre. Si no, hubiera ido a ese asilo. Si no hubiera mirado a esa señora de cabello desaliñado y sentido ese apretón inexplicable en el pecho. Tal vez estaría viviendo la misma existencia vacía, creyendo una historia que nunca fue suya. Eso dolía, pero también daba fuerza, porque ahora sabía exactamente dónde quería estar y con quién. El tiempo comenzó a cambiar de improviso. El cielo, que estaba despejado, se fue cubriendo poco a poco y una brisa más fría invadió el parque. La cuidadora se acercó y sugirió regresar a casa antes de que lloviera. Leonardo miró a Carmen, que parecía cansada, con los ojos entrecerrados pero aún despierta. Asintió y empezó a recoger las cosas. Durante el regreso, ella durmió en el asiento trasero. Era un sueño tranquilo, distinto al letargo que mostraba en los primeros días fuera del asilo. Leonardo la observó por el espejo retrovisor mientras conducía. Era imposible no pensar en todo lo que ella había pasado en silencio, lejos de todos, encerrada en un lugar donde nadie sabía quién era. Y ahora, pese a las limitaciones, estaba allí, en el coche con su hijo, regresando a casa. Pensar en ello le oprimía la garganta. No había forma de deshacer el pasado, pero sí de hacerlo diferente en adelante. Y estaba seguro de que así sería. Llegaron a casa con el cielo ya nublado. La cuidadora llevó a Carmen al cuarto y Leonardo se quedó en la sala unos minutos, sentado en el sofá, mirando al vacío. Sacó el celular y abrió la galería de fotos. Se detuvo en una imagen tomada hace pocos días, en la que él y Carmen estaban en el jardín. Ella sonreía sosteniendo un girasol. Aquello se había vuelto un ritual entre ambos. Ella siempre reaccionaba de manera especial al aroma del girasol, como si alguna memoria antigua intentara manifestarse. Leonardo guardaba esas pequeñas respuestas como pruebas de un nuevo comienzo. Mientras miraba la foto, recibió una notificación, un mensaje del abogado. La documentación para la reversión patrimonial fue aprobada. Necesitamos agendar una reunión. Lo leyó, pero no respondió. Era importante, sí, pero ese día no lo era. Cerró el celular, se levantó y fue al cuarto de su madre. Necesitaba verla una vez más antes de que anocheciera. El cuarto estaba con luz tenue, olía a lavanda y sábanas limpias. Carmen yacía recostada, cubierta hasta la cintura, con los ojos cerrados y el rostro sereno. La enfermera acomodaba los cojines y Leonardo pidió quedarse a solas un momento. Se sentó en la butaca junto a la cama y la observó. Aquella imagen de ella, tan distinta de la mujer que vio por primera vez en el asilo, lo hizo pensar en cómo la dignidad puede ser devuelta incluso cuando el tiempo parece haberlo arrebatado todo. Todavía tenía muchas limitaciones, aún necesitaba ayuda para casi todo, pero había vida allí, había espacio para reconstruir. Tomó su mano con cuidado y ella abrió los ojos despacio. Por un instante pareció reconocer el lugar. «Está todo bien, mamá»,
«Ya estamos en casa, ¿recuerdas?», dijo en un susurro. Ella no respondió, pero parpadeó una vez, y para Leonardo eso fue suficiente. No era una confirmación, pero tampoco fue ausencia. Mientras la observaba, recordó el sobre con los documentos originales que aún guardaba bajo llave. Era todo lo que necesitaban para recuperar los bienes, anular los actos ilegales de Ramona y, lo más importante, demostrar oficialmente que Carmen nunca estuvo incapacitada, sino silenciada. Pero, irónicamente, en ese momento no era la justicia formal lo que importaba. La verdadera justicia ya estaba allí. Su madre ya no era invisible. Estaba en su propia casa, con su hijo a su lado. Eso era lo que importaba ahora. Leonardo se levantó, cubrió un poco más sus pies, besó su frente y salió del cuarto despacio. Cerró la puerta con cuidado y se apoyó en ella por unos segundos. Sintió que ese día había sido el primero en mucho tiempo en que pudo respirar con menos peso. Era solo el comienzo, lo sabía, pero por fin era un comienzo que valía la pena. Leonardo puso agua a hervir y tomó una taza. El día había sido intenso, pero de otra manera. No era cansancio físico, sino emocional. Un tipo de desgaste que solo se siente cuando algo importante sucede y remueve lo que uno ni siquiera sabía que necesitaba remover. Se recostó en la encimera y escuchó el sonido de la tetera, tratando de ordenar sus pensamientos. Quería registrar ese día de algún modo. Abrió la carpeta donde venía escribiendo notas sobre los avances de su madre, casi como un diario. Escribió: «Hoy ella dijo, mi niño». Fue breve pero real. Tenía brillo en los ojos. Volvimos del parque y se durmió sonriendo. Por primera vez sentí que estoy en el lugar correcto. Era todo. No necesitaba más. Cerró el celular y se sirvió el té. Mientras daba los primeros sorbos, recordó el mensaje del abogado y decidió ocuparse de ello al día siguiente. Ramona había perdido el juicio, pero sabía que lo que venía no sería fácil. Gente como ella no acepta perder. Siempre tienen un plan oculto, alguna salida sucia. Y ahora, con la historia de su padre biológico resonando en su mente, Leonardo sentía que la parte más dura de su reconstrucción aún estaba por venir. No por miedo al nombre o la herencia que pudiera llevar, sino por el impacto que tendría en la imagen que tenía de sí mismo. Pero a diferencia de antes, ahora ya no estaba solo. No emocionalmente. Su madre no podía protegerlo como en el pasado, pero el simple hecho de que ella estuviera viva a su lado le daba fuerzas. Terminó el té, lavó la taza y apagó la luz de la cocina. El día llegaba a su fin y extrañamente sentía que era solo el comienzo de una nueva etapa. Antes de dormir, subió al despacho. Era el único espacio de la casa nueva que aún se sentía impersonal. Tenía muebles nuevos, libros organizados, pero le faltaba algo. Quizá historias, quizá desorden. Abrió el cajón del escritorio y sacó la carpeta azul que había traído del rancho familiar. El contenido ya le era familiar, pero siempre lo releía, como si cada vez pudiera entender un poco más. Las copias del testamento de su padre, los registros médicos originales de su madre, los papeles con firmas falsas que Ramona usó para apoderarse de todo. Esa documentación no era solo trámites legales, era la prueba de que él no estaba loco, de que detrás del lujo y la historia inventada había una verdad enterrada a la fuerza. También sacó la carta que su padre había dejado, escrita con caligrafía apresurada pero llena de intención. «Confía en tu corazón, hijo, incluso cuando parezca difícil». Leonardo releía esa frase como quien recita un mantra. Guardó todo con más cuidado que nunca. Al lado de la carpeta vio el sobre pardo que el detective Mario había dejado con información sobre Guillermo Santa Cruz. Aún no se había atrevido a abrirlo. Aquello parecía una bomba de tiempo. Sabía que, una vez leído,
No habría vuelta atrás. Era la puerta a una historia que podía desmoronarlo todo de nuevo. Pero esa noche, por primera vez, pensó en enfrentarlo. No porque deseara poder, herencia o un nuevo apellido, sino porque necesitaba entender quién era realmente. A su madre ya la había reencontrado. Pero ¿y su padre? La duda ya no dolía como antes, pero seguía allí. Y ahora que la parte más urgente de la batalla estaba ganada, quizá era hora de abordarla también. Tomó el sobre, respiró hondo, pero no lo abrió. Lo devolvió a la mesa y apagó la luz del despacho. No era cobardía, era respeto al tiempo de las cosas. Sabía que lo abriría, pero no esa noche. Leonardo caminó por el pasillo silencioso de la casa y se detuvo de nuevo frente a la puerta del cuarto de su madre. Apoyó el oído un instante, nada más que la respiración ligera y constante. No quería interrumpir, pero tampoco podía acostarse sin echar otra mirada. Abrió despacio y entró. La enfermera ya se había ido, dejando el flexo encendido en un rincón, y Carmen dormía con el rostro medio girado, como un niño que finalmente descansa tras mucho susto. Leonardo se acercó y subió la cobija hasta sus hombros. Se quedó allí parado, observando los rasgos de ese rostro que casi no llegara a conocer. Las arrugas, las huellas del tiempo, pero también esa paz que él no había visto antes. Era como si, sin entender todo, su cuerpo supiera que estaba a salvo, y eso era lo que más importaba. Se sentó en la butaca junto a la cama y guardó silencio. No tenía prisa ni agenda, solo quería quedarse un poco más. Sacó el celular, no para revisar notificaciones, sino para abrir la grabadora de voz. Comenzó a hablar en voz baja, como si contara todo solo para ella. Hoy fui al parque contigo, tomamos sol, hablamos poco, pero te entendí. Y cuando dijiste, mi niño, no sabes lo que eso despertó en mí. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Estoy intentando hacer las cosas bien ahora. Intento devolver todo lo que perdiste, y aunque no recuerdes todo, yo recuerdo. Recuerdo por los dos. Detuvo la grabación, la guardó y guardó también el celular. Eso no era para que nadie, era solo suyo y de ella, un tipo de memoria nueva, construida ahora con lo que quedó y con lo que aún podía florecer. Al salir del cuarto, Leonardo no se fue directamente a dormir. Se detuvo en la terraza, incluso con el viento frío. Necesitaba aire. La calle estaba silenciosa, las farolas reflejaban el suelo mojado por el pequeño chispeo que había comenzado a caer. Allí se quedó, con los brazos cruzados, sintiendo la humedad en el rostro. A veces su mente quería volver al automático, planillas, metas, reuniones. Era lo que había aprendido a usar como escudo toda la vida. Pero ahora, por primera vez, ese silencio tenía sentido. No necesitaba producir ni demostrar nada. Solo necesitaba estar allí, presente, vivo. La cabeza no dejaba de pensar, claro. Pensaba en cómo sería enfrentar la siguiente etapa, asegurar que el nombre de su madre quedara limpio, recuperar los bienes, honrar su memoria. Pero también pensaba en algo más simple. Un domingo cualquiera en el que pudiera salir con ella, sentarse en un banco de plaza y dejar pasar el tiempo. Recordó al detective Mario, que le había dicho una vez, hay cosas que la justicia no arregla, solo el tiempo. En ese entonces, él estuvo en desacuerdo. Creía que la justicia lo solucionaba todo. Hoy entendía lo que Mario quiso decir. Algunas cosas no se reparan, solo se aprende a convivir con ellas. La ausencia del padre, la traición de Ramona, los años perdidos con su madre. Nada de eso se podía revertir, pero podía resignificarse, podía adquirir otro peso, otro lugar en su interior. Allí permaneció unos minutos más hasta decidir que era mejor meterse. No quería resfriarse justamente ahora. Entró, apagó las luces de la casa y subió a su cuarto. Cuando se acostó, tardó en quedarse dormido. Pero, a diferencia de otras noches, aquello no era ansiedad,
sino la sensación de estar justo donde debía estar. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en casa. A la mañana siguiente, Leonardo despertó con el suave sonido de las cacerolas en la cocina. Bajó con calma, todavía de pantuflas y camiseta vieja, y vio a la cuidadora preparando el desayuno. Ella sonrió y señaló discretamente el jardín trasero. Carmen estaba sentada en una silla, con una manta sobre las piernas y un sombrero cuyo origen él ignoraba. Permanecía tranquila, observando a los pajaritos posarse en las ramas bajas. Leonardo se quedó parado en la puerta, solo mirándola. No tenía idea de si ese sería uno de los días buenos, en que ella reconociera todo, o uno de los difíciles, en que apenas respondiera. Pero incluso en los días nublados, ahora había luz, había presencia. Se acercó, sacó una silla y se sentó a su lado. «Hace frío, mamá», comentó. Ella giró el rostro despacio y lo miró con calma. Sí», respondió en un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para arrancarle una sonrisa. Permanecieron en silencio varios minutos. Carmen señaló un pajarito en el suelo y comentó algo sobre que le recordaba a uno que veía de niña. No parecía confundida, sino evocando un recuerdo auténtico. Leonardo se contuvo para no emocionarse demasiado. Se limitó a escuchar. Percibió que ella articulaba memorias sueltas, como si cada palabra fuera una pieza floja de un rompecabezas jamás completado. En ningún momento mencionó a Ramona, ni el accidente, ni el asilo. Era como si esas memorias estuvieran resguardadas en un rincón que ella prefería no tocar, o que su cerebro decidiera proteger. Y estaba bien, no lo forzaría. Su tiempo ahora era respetado. Cada frase que ella pronunciaba, cada gesto de cariño, cada instante como ese en el jardín, era más que suficiente. Eran fragmentos de su historia reconstruyéndose desde cero, con paciencia y verdad. Después del desayuno, Leonardo salió para atender algunos asuntos con el abogado Ricardo. Se reunieron en una oficina pequeña y discreta, lejos de los reflectores, justo como él prefería ahora. Ricardo ya había actualizado toda la documentación para la reversión de bienes, pero había otra preocupación latente: Ramona. No se había presentado en ninguna parte. El abogado explicó que el proceso penal seguía su curso, pero que la desaparición de ella complicaba la etapa de testimonios. El Ministerio Público ya emitió una orden de localización, pero ya sabes cómo las personas con recursos y contactos pueden desaparecer cuando quieren, comentó Ricardo, con el tono práctico de quien ya ha visto esto antes. Leonardo asimiló la información, con atención, pero sin mostrar la misma rabia que había sentido semanas atrás. No era resignación, sino enfoque. Haría lo que fuese necesario, pero no se dejaría consumir por el odio. No más. Al salir del despacho, recibió la llamada del detective Mario, quien había conseguido una pista de un ex empleado del rancho donde la familia Santa Cruz tenía negocios. ¿Recuerdas el sobre Guillermo? Quizá ya sea hora de abrirlo. Sé dónde está. Solo dime si quieres ese encuentro o no, dijo Mario. Leonardo guardó silencio unos segundos y no respondió de inmediato. Ese era el último fragmento de un rompecabezas que no estaba seguro de querer armar. Pero también sabía que no podía dejar ese vacío flotando para siempre. Agradeció la información y prometió responder antes de que terminara el día. De regreso a casa, con la mente llena de pensamientos, comprendió que si seguía esa pista, podría acabar decepcionado o encontrando algo más grande de lo que estaba preparado para enfrentar. Pero en 1900, el fondo sabía que la historia solo encontraría paz cuando todas las verdades salieran a la luz, incluidas aquellas que duelen. Al llegar, dejó las llaves en la mesa de la entrada y fue directo al jardín trasero. Carmen estaba sentada a la sombra, dormitando con el libro comprado de tapa dura abierto sobre las piernas. La cuidadora comentó que se había cansado tras la breve caminata
y que ese día estaba más callada de lo habitual. Leonardo no se preocupó. Se sentó junto a ella en silencio y observó el viento mecer las hojas del limonero. Le resultaba curioso cómo en ese lugar sentía más calma que en cualquier otro sitio del mundo. No era el silencio ni la naturaleza en sí, sino la presencia de ella. Incluso frágil, con la memoria fallando, era su presencia lo que lo anclaba. Carmen despertó despacio, abrió los ojos y lo miró. ¿Ya regresaste?, preguntó con voz suave. «Regresé, mamá. Siempre vuelvo», respondió él con ligereza. En ese instante, Leonardo comprendió que la respuesta sobre Guillermo podía ser importante, pero no urgente. Lo verdaderamente prioritario estaba justo allí. Tomó el celular y envió un mensaje breve a Mario. «Todavía no es momento». Luego giró su atención hacia Carmen, que intentaba recordar el nombre de una flor que había visto esa misma mañana. Leonardo conversó con ella, le mostró fotos antiguas, contó historias que ella no recordaba bien, pero escuchaba con atención. Poco a poco entendió que ya no necesitaba verdades explosivas ni desenlaces perfectos. Tenía lo suficiente: vínculo, cuidado y la oportunidad de construir algo nuevo con su madre. La justicia se haría a su debido tiempo, las mentiras se desvanecerían. Pero lo más importante era lo que había aprendido allí, que el amor verdadero no depende de la memoria, ni de la sangre, ni de un pasado resuelto. Depende de la presencia. Más tarde, cuando el sol comenzó a descender y el aire se enfrió, Leonardo preparó una sopa sencilla junto con la cuidadora y se la llevó a Carmen. Se sentaron en la terraza cerrada, donde él había colocado una mesa pequeña solo para los dos. Ella comió despacio, como siempre, pero con calma y sin prisa, como quien, aún sin tener todas las memorias en orden, siente que ese momento es especial. Leonardo no decía mucho. A veces ella preguntaba de nuevo dónde estaban o quién había preparado la comida, y él respondía cada vez como si fuera la primera. Y era precisamente eso lo que había aprendido. Cada respuesta era una nueva oportunidad para amar. No importaba cuántas veces la memoria de ella volviera al punto cero, él no dejaría de estar allí reconstruyendo las veces que hiciera falta. Después de cenar, llevó a Carmen de regreso a su cuarto y la ayudó a acostarse. Ella le apretó la mano con fuerza inesperada. «Eres bueno, ¿sabes?», dijo mirándolo con ojos un poco vidriosos. Leonardo no respondió de inmediato. Sintió un nudo en la garganta, pero lo ocultó con una sonrisa. «Aprendí de ti», murmuró en voz baja. Carmen también sonrió y cerró los ojos lentamente. Al salir del cuarto, Leonardo sintió el peso del día en los hombros, pero era un peso gratificante, de esos que demuestran que valió la pena llevarlo. Antes de dormir, tomó el celular y escribió una nota para sí mismo. «Hoy mi madre me llamó bueno. Hoy fue uno de los mejores días de mi vida». Sabía que no todos los días serían así. Habría recaídas, incertidumbres, quizás hasta nuevos conflictos. Pero también sabía que ya no estaba solo, y que ella, mucho menos. Mañana siguiente, Leonardo despertó con una ligereza distinta. No era exactamente felicidad, era algo más silencioso y maduro. Por primera vez en muchos años sentía que había salido del modo supervivencia. Ya no era aquel ejecutivo que vivía apagando incendios o buscando aprobación. Era simplemente un hombre común, intentando cuidar de su madre, reconstruir lo que se había roto y, poco a poco, descubrir dónde estaba realmente su lugar en el mundo. Preparó el desayuno, miró por la ventana y vio a Carmen caminando despacio con la cuidadora por el jardín. Sonrió para sus adentros. Pensó en todo lo que habían enfrentado hasta ese momento: las mentiras, la culpa, los procesos, las amenazas, la ira, el miedo. Todo eso parecía tan lejano ahora, aunque hubiera sido apenas ayer.
Era extraño cómo el dolor, cuando se pone en movimiento, deja de paralizar. Su verdad, por fin, ya no era una herida abierta, era un camino. Más tarde ese mismo día, decidió escribir una carta, no para Ramona ni para Guillermo, sino para el Leonardo de antes, el que creció sin saber quién era, creyendo una historia contada por alguien que ocultaba la verdad. Escribió sin prisa, con calma. Dijo que había sobrevivido, sí, pero que ahora estaba viviendo. Contó que había encontrado a su madre, que descubrió que la verdad duele, pero también libera. Y, sobre todo, escribió que él no era solo lo que otros hicieron de él, sino lo que decidió ser a partir de ese momento. Guardó la carta en una caja en el armario, junto a la foto antigua donde Carmen sonríe. Cerró la puerta con cuidado y bajó al jardín, donde su madre lo esperaba sentada en el banco de siempre. Cuando ella lo vio acercarse, esbozó una sonrisa tímida. «Hola, mi niño». Leonardo le devolvió la sonrisa. Estaba en casa, y eso, al final, era